Bien, vamos a continuar ahora con la presentación de ventas de la primera entrevista. Es muy importante entender que debes de dominar al 100% dicha entrevista para que seas percibido como un experto, así tengas un mes, así tengas 10 años o más tiempo. Ya que esto es un lenguaje no verbal que le transmites a tu prospecto, ya sea a través de una videollamada o a través de la cita presencial con él o con ella. La estructura que nos funciona y que además está probado que funciona es la que te voy a mostrar a continuación. Independientemente de la compañía para la cual tú estés comercializando sus seguros, debes de entender que esta presentación o estructura que te voy a mostrar está probada para ir llevando al prospecto a algo que nos interesa obtener al término de esta entrevista, que es el compromiso monetario. Si bien es cierto, las compañías aseguradoras te muestran sus propios cuestionarios, yo he revisado más de 5 compañías aseguradoras y son cuestionarios muy extensos, poco prácticos y que realmente te llevaría al menos una hora a hacer todas y cada una de las preguntas y que muchas de estas no son relevantes. Sin embargo, cuando ya dominas el método, podemos resumir dicha entrevista en una serie de preguntas muy específicas que en el momento de ejecutarlas, en el momento preciso de ejecutarlas, nos darán un buen resultado. La estructura que nosotros seguimos es la siguiente y además te la voy a mostrar de manera genérica. Los colores, el logotipo, la forma en la que tú presentas, valga la redundancia, dicha presentación, queda acorde a tu marca personal. Pero la estructura, en esencia, debe de ser la misma. La primera diapositiva debe de tener el título de tu presentación. Nosotros utilizamos planeación financiera y patrimonial. La segunda diapositiva, de un lado debe de tener el acerca de ti, tu experiencia, quién eres, cuánto tiempo tienes, si ya tienes tu cédula, si no la tienes, no importa, pones tu número de clave de agente de seguros que eres ante la compañía con la cual estás conectado o arrancando. Del otro lado, también te lo vamos a mostrar, va el nombre de la compañía o compañías para las cuales eres un intermediario. Posteriormente, en la tercera diapositiva vamos a hablar de las áreas en las que el trabajo que nosotros hacemos ayuda a las personas, que como ya te he mencionado antes, es el ahorro, la protección, la salud y el retiro. Posteriormente, siguen algunas preguntas de reflexión que nos sirven mucho únicamente para ir metiendo a nuestro prospecto a hacerse consciente en cuestiones financieras qué es lo que está haciendo con su dinero o qué es lo que ha hecho con su dinero. Después, en la siguiente diapositiva, hablaremos de preguntas de sensibilización para que el prospecto siga reflexionando acerca de los riesgos a los cuales todos los seres humanos estamos expuestos. En esta diapositiva particularmente, el prospecto sí debe de responder a las preguntas que nosotros le hagamos, esto que con el objetivo o con la intención de que al verbalizar qué piensa de los riesgos, se haga más consciente aún de los riesgos a los que estamos expuestos o a los que él está expuesto como individuo. Después vienen las preguntas financieras. Adicionalmente, vamos a sacar por un momento al prospecto de toda esta dinámica para decirle, oye, tranquilo, vamos a hablar o te voy a mostrar de los beneficios que tiene ahorrar dentro de una compañía aseguradora. Y después, una vez que le mencionamos estos beneficios, cerramos la presentación con por dónde comenzamos. Las áreas en las que nuestro trabajo es útil para nuestro prospecto. Esta es la estructura de la presentación. Cabe señalar que entre diapositiva a diapositiva en este video específicamente te voy a mostrar las preguntas que debemos de dominar, preferentemente de memoria, para que el prospecto en primera instancia no las vea y esta presentación no se haga más extensa todavía, sino que además tú domines o al dominar estas preguntas, sepas en qué momento vas de tu entrevista para poder así avanzar con ética y profesionalismo. Comenzamos. Como te mencionaba hace un momento, es muy importante que el cuestionario de detección de necesidades lo domines al 100% para que tu entrevista sea más una charla que un cuestionamiento. Debe de ser algo natural para ti preguntar para que te percibas como un experto en la materia.
Siempre utiliza el nombre. Utilizar el nombre de tu prospecto, así como el de sus hijos, el de su esposa, de su esposo, es algo que querrás usar en todo momento, ya que eso hace que el prospecto se enganche más contigo y te preste más atención. Como te mencionaba hace un momento, a una entrevista, es muy importante que el cuestionario de detección de necesidades lo domines al 100% para que tu entrevista sea más una charla que un cuestionamiento. Y uno de los temores debe de ser algo que normalmente natural para ti. tienen los agentes Preguntar nuevos es para que te percibas como un experto. no en la puedo materia. tener la misma naturalidad Siempre utiliza el nombre. de hablar Utilizar el nombre de tu con un prospecto, así conocido como el de o con alguien sus que no hijos, conozco el de y su que voy a esposa, de su conocer, esposo, es cuando algo no que tengo un querrás interés usar de por medio, en todo momento, más ya que que eso hace simplemente que el platicar, prospecto se enganche a más llegar contigo con alguien y que te no preste conozco más y es atención. primera vez que voy a platicar con él, pero Como sé de te antemano mencionaba que hace mi un objetivo momento, de esta es charla muy importante es vender. que el cuestionario de detección de Y necesidades por muy tonto que lo parezca, domines al es algo que le 100% pasa a para que muchos tu agentes. entrevista sea más una Sin charla embargo, que un debes de cuestionamiento. aprender a dominarlo. Debe de Debes ser algo aprender a controlar natural para esos ti nervios, preguntar, porque para la que te esencia de nuestro percibas trabajo como como un agentes de experto seguros en la es materia. proteger, no es vender. Siempre utiliza el nombre. Y nuestra labor Utiliza el como nombre tal de tu prospecto, ayuda a así la como el gente, de ayuda a las sus personas, hijos, el de su incrementar esposa, de su su esposo. patrimonio, a incrementar Es sus algo que finanzas, querrás a usar mejorar sus en finanzas, todo momento, y una ya serie que de eso hace que el beneficios que prospecto con se el paso enganche del más tiempo te contigo irás dando y te cuenta. preste Y más atención. si bien es cierto, te darás más Como cuenta te de mencionaba esto, hace un momento, es muy importante que el afortunado o cuestionario de desafortunadamente, detección de cuando veas necesidades a alguno de lo tus domines al clientes 100% para utilizar que su tu póliza. entrevista sea más Y una ahí charla vas a darte que un cuenta de la cuestionamiento. gran labor que tú tienes. Debe de ser como algo agente de natural seguros. para ti preguntar. Dicho esto, para que te percibas cuando llegamos a la como un entrevista, ya sea experto presencial en la o materia. virtual, y quiero hacer Siempre un utiliza paréntesis el aquí nombre. porque Utilizar el cuando nombre es de una tu prospecto, llamada así o como una el de videollamada y sus es hijos, virtual, el de su esposa, marca la de su redundancia, esposo, se entiende, es algo que querrás es usar virtual, en todo momento, ya que el eso hace que el rapport prospecto es se enganche un más poco más contigo complejo, y te preste porque más lo único atención. que ves en la llamada o en Como la te videollamada mencionaba es hace un lo que momento, estás viendo ahora es muy importante que el a través cuestionario de de esta detección de diapositiva. necesidades Una lo pared domines blanca al atrás de mí, 100% para que tu o entrevista probablemente sea le más quite una el fondo charla para que se vea que la un cuestionamiento. presentación nada más, el fondo Debe de de la ser algo presentación, natural para ti y no tienes preguntar nada más. para que te percibas Y como un aquí es un experto poco en la complicado. materia. ¿Cómo podemos hacer Siempre el rapport utiliza el nombre. en Utiliza el este nombre de tu tipo prospecto, de así como el de negociaciones o en este sus tipo de hijos, el de citas? su esposa, de su esposo. Investiga en Es el algo que prospecto, querrás investiga a usar tu en prospecto, todo investígalo. momento, ya que eso hace que el Checa su prospecto se perfil de enganche más Instagram, contigo y te Facebook, preste de TikTok, más atención. de LinkedIn. Normalmente Como te en mencionaba LinkedIn, hace un momento, cuando es muy importante que el prospectamos a alguien y cuestionario de nos da la detección de cita, necesidades pues lo domines podemos al ver a qué se 100% para que dedica, tu cuál es su entrevista puesto, sea más una o charla cuántos que años un lleva en este cuestionamiento. puesto, o si está Debe de como ser algo emprendedor. natural para ti preguntar Si para que te checamos percibas el como Instagram un de la experto persona, en la materia. pues podemos darnos cuenta Siempre de si le utiliza gusta el algún nombre. deporte, si le Utilizar gusta el nombre de tu viajar, prospecto, así como los el de lugares a los sus que se ha hijos, ido, el de su esposa, o de si su tiene esposo. familia. Es algo Ahí que es donde querrás podemos usar en establecer todo momento, un poco, ya que eso hace que el prospecto o se mejor enganche dicho, más ahí contigo es donde podemos y te preste encontrar más información atención. acerca del prospecto con el que tendremos Como una te mencionaba llamada. hace un momento, es muy importante Cuando es que el presencial, cuestionario de es detección más de fácil. ¿Por necesidades qué? Porque cuando tú lo llegas domines con al él, 100% desde que para te reciben en su entrevista oficina, sea más una charla te das que un cuenta de cuestionamiento. cómo la tiene. Debe de ser Si algo tiene cuadros de natural su para familia, ti si tiene preguntar trofeos de algún deporte, para que te si percibas como un tiene experto la en la pantalla que materia. está transmitiendo en la pantalla, Siempre utiliza el nombre. si son videos de música, Utiliza si el es nombre una de tu película, prospecto, así como el de si es algo del sus negocio, hijos, el de su esposa, de su cómo es esposo. el escritorio Es en algo que donde él querrás está usar trabajando en ese todo momento, la ya que eso hace que ubicación el de la prospecto se oficina, enganche más el contigo tipo de y te vestimenta que preste pudiera más tener, atención. si tiene alguna pulsera, si tiene algún tipo de reloj. Como te mencionaba hace un Este momento, tipo de cosas es muy nos importante que permiten el cuestionario de establecer detección de o hacer el necesidades famoso lo rapport domines al 100% para para posteriormente que tu romper el entrevista hielo. sea más una De charla eso se trata. que un cuestionamiento. Siempre, Debe de ser algo o mientras natural más para ti información preguntar tengamos de nuestros para prospectos, que te es mejor, percibas como un experto porque el en la conocimiento materia. es poder y esto nos permite Siempre utiliza el nombre. entablar un diálogo Utiliza el nombre de tu mucho más prospecto, llevadero, así mucho como el más de natural sus al hijos, momento el de de su estar esposa, de su en esposo. la entrevista, Es algo en que la querrás cita. usar en Una todo vez que momento, llegamos, ya con que el eso hace que el prospecto lo se enganche saludamos. más contigo Hola Luis, y buenos te días, preste ¿cómo más estás? atención. ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo va la tarde? Como te Debes mencionaba de hace un ser momento, alguien que es muy transmita importante que el naturalidad al cuestionario momento de de hacer detección de dicha necesidades entrevista. lo domines al Hola Marcos, 100% bien, para que gracias. tu ¿Y tú cómo entrevista estás? Muy sea bien más una también. charla Oye, que de un antemano te cuestionamiento. agradezco que me permitas Debe de ser estar en algo esta natural entrevista. para ti Para mí es un preguntar verdadero placer conocer a para un que te profesional como percibas tú. como un experto en la Obviamente,
a través de este video que te estoy mostrando, siempre utiliza si bien el es no. cierto,
lo he Utiliza el dominado nombre de o tu lo he prospecto, naturalizado así como tanto el de que me lo sé de sus memoria. hijos, el de su esposa, de su Y esposo. también conocemos Es las algo que palabras querrás usar en específicas todo momento, que hacen que el ya que eso prospecto hace que el prospecto empiece se a hablar. enganche más contigo Y y esta te es una preste parte más en la que atención. sí es importante tener un cronómetro de Como te cuánto mencionaba tiempo hace un vamos a momento, destinar a este es muy rompimiento de hielo. importante que el cuestionario de Supongamos que estamos detección de con un prospecto necesidades que le gusta lo pescar domines al 100% para y que tu probablemente entrevista cuando tú sea más estés una ya charla sea viendo su que un Instagram o una cuestionamiento. entrevista presencial, Debe de ser algo veas natural para ti fotos en las cuales preguntar está en un yate, para que te está percibas pescando como o un tiene en experto su en la Instagram materia. una fotografía con un pez Siempre allí utiliza el nombre. cargándolo, Utilizar el o nombre de ves tu las cañas prospecto, de así pescar como el allí en de su oficina, sus oye, ¿te hijos, gusta el de la su pesca? esposa, de su esposo, es Si algo tú que tienes la querrás usar en experiencia, todo si alguna momento, vez has ido a pescar, ya que eso hace que el o si un prospecto se familiar enganche tuyo más contigo y te tiene gusto por preste la pesca, más puedes atención. utilizar todos estos recursos que están aquí en tu Como te mente mencionaba hace un para momento, entablar es muy dicho importante rompimiento que de el hielo. cuestionario de detección de Entonces, en el momento necesidades que te dices, lo sí, me domines gusta al mucho pescar. 100% para que tu entrevista sea más Sí, una fíjate que yo charla en alguna que un ocasión, cuestionamiento. hace un año, hace Debe de 6 ser algo meses, natural para fui ti con el preguntar amigo, o mejor para que dicho, te fui con un amigo percibas mío como que un es papá experto en la materia. de una amiguita Siempre de mi utiliza hija, el tengo una nombre. hija de 8 años, Utilizar el nombre de tu prospecto, que así le como el gusta de pescar al sus señor y hijos, me el de su invitó, esposa, de su fuimos. esposo, es Fue muy algo que cansado querrás para usar mí porque en fue todo bucear momento, con ya que algo que eso se hace que el llama, prospecto y se aquí es enganche a más propósito, contigo se y llama te arpón, preste ¿verdad? más atención. Y dejamos que responda. Como te ¿Por mencionaba hace un qué? momento, es muy Porque importante que el aquí cuestionario de tiene el detección de letrero que te necesidades mencionaba. lo Hazme domines sentir al importante. 100% para que tu entrevista Yo como agente sea de más una seguros soy charla experto que un cuestionamiento. en temas de ahorro, Debe de ser protección, salud algo y retiro. natural para ti preguntar Él, en para este que te tema específico percibas de como un pesca y con experto toda en la intención me materia. interesa que él se Siempre sienta utiliza el importante y nombre. como un experto en Utilizar este el nombre de tema, tu y prospecto, así posiblemente como lo el de sea, sus hijos, el de su esposa, le de su pregunto, esposo, es algo que se llama querrás arpón, usar en ¿verdad? todo Y momento, dejamos que responda. ya que eso hace que el prospecto se Sí, enganche porque más hay contigo varios y tipos, te de qué preste tipo era, más atención. cómo fuiste vestido y posiblemente Como empiece te a mencionaba indagar hace un o él momento, empiece a es muy hablar de este importante que el tema que cuestionario le de interesa. detección de necesidades Y tú lo te domines al pones en 100% este para que tu papel entrevista sea de más una escuchar, charla de que escucha un activa. cuestionamiento. Sí, Debe de ser algo estuvimos natural nadando por para ti más de preguntar 30 minutos para que te o una percibas hora. como un Y experto esto que te en la cuento es materia. verdad, ¿eh? Paréntesis, esto Siempre es utiliza verdad. el nombre. Hace un Utiliza el tiempo nombre de estuve tu yendo a prospecto, pescar así con como una el de persona sus hijos, el de su que esposa, de su conozco a esposo. través de mi Es hija. algo que querrás usar en Y se todo utilizan momento, este tipo de ya que experiencias, eso hace que el prospecto así se solo enganche sean más de una sola contigo vez. y te preste más Ya se rompió atención. el hielo. Ya obtuvimos una charla agradable. Como te de algo mencionaba que hace un tenemos en momento, común, es que es muy la pesca. importante que el Oye, el cuestionario de deporte, sí, detección de fíjate que yo a necesidades veces lo domines al suelo correr en las 100% para que tu mañanas entrevista o me gusta sea ir al más una gimnasio. charla ¿Tú qué que un deporte cuestionamiento. practicas? Debe de ser Ok, algo natural básquetbol. para ti Fíjate que es el único preguntar deporte que para que te personalmente percibas como un experto nunca en la pude materia. practicarlo como a mí me hubiera Siempre gustado. utiliza el nombre. Yo era Utiliza muy el nombre torpe de tu para tirar a prospecto, la así como el canasta. de sus ¿Hay hijos, el alguna de su técnica esposa, de su especial para esposo. esto? Es algo que querrás usar en Y lo dejamos todo hablar. momento, ya que eso Es hace en que el esta prospecto se parte enganche más contigo del y te preste rompimiento de hielo, más del atención. rapport, en las que lo Como dejamos te a él mencionaba hace un momento, es muy que nos importante que el enseñe cuestionario de detección de acerca necesidades de algo lo en lo que domines al probablemente 100% para que tu es un entrevista experto. sea Así más sea una un charla amateur, que un cuestionamiento. no importa. Debe de ser algo Si tiene natural una para empresa ti de construcción, preguntar también, para que oye, te ¿cómo se han percibas disparado los como un costos experto en la materia. de los materiales Siempre en los últimos utiliza el 3 nombre. años por el tema de Utiliza inflación? el ¿Cómo nombre de tu influye eso? ¿Cómo prospecto, nos así como el afecta de eso? sus hijos, el de Esto su es esposa, de importante. su esposo. Es algo Y que querrás usar posiblemente en para todo nosotros momento, nos ha funcionado mucho, ya que eso este hace que el rompimiento prospecto de se hielo enganche más contigo puede y ser te que preste incluso te lleve más más atención. tiempo que Como te presentarte, mencionaba hace un momento, venderte es y muy vender a la importante compañía. que el cuestionario de detección de necesidades Siempre lo haz domines al sentir 100% importante para que tu a tu entrevista prospecto. sea más una Una charla vez de esto, que un cuestionamiento. él te va a dar la pauta. Bueno, Debe de ser Marcos, algo natural ¿en qué para puedo ti servirte? preguntar Ha para que te pasado de percibas 100 como un entrevistas, experto en la 99. materia. ¿Por Siempre qué? utiliza el nombre. Porque el Utiliza el empresario nombre de tu tiene prospecto, el así como el tiempo de medido, sus hijos, porque el de su sabe que esposa, después de de su ti esposo. posiblemente Es tenga algo que ir que a una querrás entrevista, usar a en una todo cita, a momento, una reunión, ya que eso hace que el prospecto tenga se alguna enganche más videollamada, contigo y te preste está más trabajando. atención. Por eso cuando llamamos, Como te entablamos mencionaba hace un dicha momento, cita, es muy le importante mencionamos que al el prospecto cuestionario de 20 detección de a 30 necesidades minutos. lo domines al 100% para Dicho que tu esto, entrevista
pasamos más a la una parte charla que que gracias un cuestionamiento. Luis, por tu tiempo. Debe Para de mí es ser un algo placer conocer a un natural para empresario ti exitoso como tú, preguntar y te para que te felicito percibas por como un tener tanto experto conocimiento en la en materia. este tema de la pesca.
Siempre En utiliza algún el punto nombre. me gustaría Utilizar que el me nombre de enseñes tu un poco prospecto, más. así como el de Pero sus hijos, el de su esposa, el de vamos su a esposo, entrar en materia es algo que de querrás por usar qué en estoy aquí el todo día de hoy. momento, Y ya que eso empezamos hace con que el nuestra prospecto se presentación. enganche más contigo Continuamos. y te preste más atención. Bien, esta es la primera imagen que nosotros usamos o la primera diapositiva que usamos en nuestra presentación de ventas. Como te mencionaba, estos colores personalmente a mí me hacen sentir cómodo. Sin embargo, esta parte visual la dejamos a tu criterio. El logotipo de nuestra empresa, el título de la presentación, planeación financiera y patrimonial, y nuestro sitio web. Si tú no tienes un sitio web, no hay ningún problema, aunque de preferencia en algún momento sería muy bueno que tengas tu sitio web. En la descripción de este video te dejaré algunos ejemplos de cómo realizar tu propia página web a un bajo costo. Continuamos. Dentro del proceso de ventas profesional te he mencionado que el primer paso es venderte, posteriormente vender a la compañía. En esta diapositiva es muy importante que la foto que pongas de ti sea una foto profesional, ya sea que vayas a un estudio a que te hagan una sesión de fotos o que te tomes una con el teléfono, de preferencia utilizando algún tripié, o que alguien te la tome y puedas editarla un poco en algún programa de edición de fotografías, pero es indispensable proyectar este profesionalismo y que la foto sea profesional. Posteriormente, en la parte de abajo de la cerca de mí, asesor profesional en seguros e inversiones. Ese es el nombre que personalmente yo me doy ante mis prospectos. ¿Por qué? Porque aparte de tener mi cédula como agente de seguros, también cuento con certificaciones que me permiten crear portafolios de inversión y además hoy por hoy existen compañías aseguradoras que te permiten, dentro de la misma, ayudar a tus prospectos o a tus clientes a crear su propio portafolio de inversión con obviamente los instrumentos que maneja cada compañía. Dentro de las características que debes de poner, hay quienes, como te lo he comentado en los otros videos, hay quienes de profesión tal vez se hayan desarrollado profesionalmente en otro sector. O tal vez sí se hayan desarrollado como profesionales del sector financiero. Esto lo dejamos a tu criterio, sin embargo nosotros creemos, y esto es porque lo hemos platicado con agentes de seguros con más de 30 años en el sector, que uno de ellos de profesión es licenciado en Ciencias de la Comunicación, otro es ingeniero, otro es médico y, oye, pero ¿por qué son agentes de seguros? ¿No les fue bien en sus carreras? No es así, simplemente que encontraron dentro del sector, por ejemplo, el ingeniero es muy metódico y ha aprendido una metodología dentro del sector de seguros que le resulta muy efectiva. Procesos, el proceso de prospección, llamadas, entrevistas, presentaciones, cierres, todo es un proceso. El licenciado en Ciencias de la Comunicación ha aprendido a utilizar esa habilidad que tiene para comunicar, ha aprendido a utilizar su voz para poder entablar diálogos profesionales de seguros con sus prospectos y muchos de ellos ya son sus clientes. El médico ni se diga. Dentro de su consulta ha podido colocar a lo largo de los últimos 10 años pólizas de gastos médicos mayores y que anualmente está teniendo ventas consistentes de más de 3 millones de pesos solamente en pólizas de gastos médicos mayores. Ha podido desarrollar dentro de su clínica, dentro de su consultorio, su propio despacho de seguros y dentro de su propio consultorio o de su propia clínica tiene una rama específica en la que tiene personal operativo y administrativo para los siniestros que sus pólizas empiezan a tener o han tenido a lo largo de los años. Sin embargo, en el momento que se presentan con sus prospectos o en el momento que están en sus entrevistas, omiten esta parte profesional y se mencionan o se declaran como agentes de seguros o asesores profesionales en seguros. Lo dejo a tu criterio, sin embargo, lo que ha funcionado en muchas personas es mi profesión, es ser un asesor profesional en seguros. Mi trabajo consiste en ayudar
y enseñar, o soy un experto en ayudar y enseñar a las personas a planear su futuro en temas importantes tales como el ahorro, la protección, la salud y el retiro. Estoy certificado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un asesor profesional en seguros. Si tú todavía no cuentas con una cédula definitiva de agente de seguros, probablemente la compañía en la que te has conectado te haya dado una clave de arranque o una clave inicial. Utilízala. Estoy certificado ante la compañía tal, mi clave de agente es tal, por lo cual puedo ayudarte en estas áreas importantes: el ahorro, la protección, la salud y el retiro. Utiliza los recursos que tienes y que estoy seguro que son lo suficientemente profesionales como para que puedas empezar a tener tus propias entrevistas. Ahora, si todavía no te sientes al 100% seguro de llevarlas a cabo, normalmente, y nosotros así lo manejamos y yo así lo manejo con los agentes que tenemos en mi equipo, los acompañamos por un lapso de 3 meses, en los cuales estos 3 meses nosotros somos los que llevamos dicha entrevista para poder sensibilizar al prospecto y buscar un cierre, y la comisión de las pólizas que se venden son 100% para el agente novel que está con nosotros. ¿Por qué te menciono esto? Porque en lo que tú agarras seguridad en ti mismo, en lo que tú profesionalizas tus guiones, los cuestionarios, etc., necesitas del apoyo de alguien que te acompañe en dicho proceso. Y para eso nosotros tenemos nuestro programa de al menos 3 meses de acompañamiento. Dentro de la misma diapositiva, utilizamos el logotipo de la compañía de la cual somos intermediarios. Como te mencioné, nosotros no mencionamos, somos la empresa número 1 en México, porque todas las compañías aseguradoras y en las diferentes convenciones en las que he estado, no sé de qué manera encuentran estadísticas que las hacen figurar como las número 1 en diferentes ramos: vida, gastos médicos, autos, accidentes personales, etc. Nosotros, para evitar tener algún tipo de controversia, porque podemos estar con un cliente que se ha informado muy bien, simplemente mencionamos: estoy en una empresa líder en México. Es importante mencionar el tiempo de la compañía: más de X años de existir, más de 200 años, más de 100 años, más de 50 años de haberse constituido. Si es una empresa o una aseguradora internacional, mencionar: tiene presencia en más, no lo sé, de 50 países, de 80 países, 90 países. Y tan solo en México lleva 100 años ayudando a las personas o ayudando a los asegurados a cumplir y proteger sus sueños. Yo he visto presentaciones de ventas en las que se menciona tal compañía está en el Standard & Poor's, tiene una clasificación AAA. Nosotros no lo utilizamos porque queremos ser muy prácticos, queremos que el lenguaje que utilicemos con nuestros prospectos sea digerible. Pocos son los prospectos que realmente están indagando o buscando información tan detallada de alguna o algunas compañías aseguradoras. Por eso no mencionamos las clasificaciones, valga la redundancia, las calificaciones de las calificadoras como el Standard & Poor's. Lo omitimos. Pero sí mencionamos que es una empresa líder en el país. En ocasiones, posterior a la pandemia, he visto presentaciones que mencionan: y durante la pandemia esta compañía pagó tantos miles de millones de pesos a sus asegurados. Aquí ya nos colocamos ante el prospecto y ya colocamos a la compañía. Siempre vamos a terminar esta primera etapa con la siguiente pregunta. Una vez que pasamos esta parte de venderte y vender a la compañía, una vez que le decimos al prospecto quién soy, a qué me dedico y la empresa para la cual soy un intermediario, siempre vamos a terminar esta primera etapa de la entrevista con esta pregunta, y por favor no te la saltes. Yo sé que te puede dar temor, pero a lo largo de la entrevista que estamos teniendo, vamos a ir buscando con estas preguntas microcierres. Son preguntas diseñadas específicamente y que además evitan a toda costa que el cliente te diga que no o que el prospecto te diga que no. Siempre empieza con el nombre. Supongamos que estamos con un prospecto que se llama Luis. Luis,
Te daría confianza saber que una persona con estas características y una empresa con estas características, ojo con esta parte, puedan trabajar para ti. Todos los prospectos a los cuales vas a visitar tienen un letrero invisible aquí pegado. Hazme sentir importante. Le estás diciendo a tu prospecto de una manera sutil, de una manera implícita, que un profesional con tus características, tomando el ejemplo que tenemos en esta presentación, que un profesional con más de 10 años en el sector financiero y de seguros, que está certificado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que cuenta con diferentes cursos, con diferentes certificaciones, que es un profesional en todo lo amplio de la palabra, en toda la extensión de la palabra, y que una empresa con más de 100 años o con más de 80 años, que creo que según yo tienen más de 100 años hoy por hoy todas las compañías aseguradoras, que una empresa tan robusta, tan sólida financieramente, pueden trabajar para él si él así lo decide. Es poco probable que este prospecto te diga que no. Es poco probable que este prospecto responda de una forma negativa. ¿Y por qué estamos tan seguros de esto? Esta entrevista o esta estructura de entrevista la hemos hecho, yo creo que con más de 5,000 prospectos. Y estamos hablando no solamente de manera directa conmigo, sino de todo nuestro equipo de trabajo, que hoy por hoy son más de 50 agentes de seguros que están llevando a cabo esta forma de entrevistar a los prospectos. Y esta pregunta es vital. Además, como regalo, te dejaremos al final de este video o en un siguiente video tal vez 10 preguntas a las cuales el prospecto no te puede decir que no. Son preguntas diseñadas de una manera detallada para que el cliente o el prospecto responda de una manera positiva. Y es programación neurolingüística pura y dura. Bien, una vez que pasamos a esta parte, vender a la compañía y terminamos con esta primera pregunta, podemos entonces pasar a la siguiente etapa de nuestra entrevista. Ojo, a estas alturas, cuando tú empiezas con tu presentación de ventas, ya debiste de haber hecho lo que te mencionaba en los videos anteriores, el rapport. Es decir, que puedas romper el hielo con tu prospecto, que puedas conocer un poco de sus intereses, hobbies y demás, a qué se dedica, si practica algún deporte, algo que disfrute hacer. Esa ruptura de hielo. ¿Para qué? Para que cuando empecemos con nuestra presentación, esta sea de una manera amigable, llevadera y objetiva con tu prospecto. Continuamos. Una vez que establecemos el primer microcierre, pasamos a la siguiente diapositiva. Y independientemente de la compañía en la que estés, normalmente las áreas en las cuales un agente de seguros se especializa es el ahorro, para la protección del patrimonio, por ejemplo, para la protección de la educación profesional de los hijos, para algún proyecto que se tenga en 10 años, en 15 años, pero esencialmente es el ahorro. Aquí le podemos agregar incluso a esta parte del ahorro el tema de inversión, porque al final es una inversión de dinero, ya que se van a obtener rendimientos al finalizar el plazo. Además, la esencia de nuestro trabajo como asesores en seguros es la protección del patrimonio, que no es otra cosa que el seguro de vida. Y adicionalmente, para los que están en compañías multiramo, podemos asegurar también la casa habitación, la empresa, el edificio. Esto va a depender mucho del tipo de cédula que tengas. La salud, que es el área de gastos médicos mayores, ya sea gastos médicos mayores, accidentes personales, etcétera. Y el área del retiro, que es en donde nosotros nos especializamos mucho, porque es aquí en donde podemos ayudar a las personas a planear esta etapa que sí o sí va a llegar y que además, al menos en nuestro país, en México,
es un área muy alarmante, ya que el tema de las Afores no va a dar el dinero que se ahorre cuando la gente empiece a llegar a sus 65 años. Sobre todo para aquellos que trabajan o que empezaron a trabajar después de 1997. Y estas 4 áreas son las que nosotros le mostramos a nuestro prospecto. No indagamos en más, no mostramos más cosas porque no tiene caso. La presentación de ventas es, como te mencionaba, es muy sencilla. Utilizamos un lenguaje muy sencillo, profesional y objetivo. Al cliente le queda claro o le van a quedar claras cuáles son las necesidades, valga la redundancia, que necesita cubrir al momento de que hagamos el cuestionario de detección de necesidades. Dicho esto, cuando pasamos a esta diapositiva, le decimos: Luis, como te mencioné con anterioridad, mi trabajo consiste en ayudar a las personas en estas 4 áreas. El ahorro para los diferentes proyectos personales o profesionales que se puedan tener, como por ejemplo la educación profesional de los hijos, la protección de tu patrimonio, el área de la salud, que es el área de gastos médicos mayores, o el retiro. Quiero que te quedes con estos 4 conceptos. Al final de la presentación vamos a profundizar un poco más en ellos, pero tenlos presentes. ¿Por qué le decimos esto a nuestro prospecto? Porque a lo largo de la entrevista lo iremos haciendo consciente de las necesidades que tiene y al final él mismo va a mencionar cuáles son prioritarias para él. Si el ahorro para los hijos, si el ahorro para el retiro, o la protección de su patrimonio, o una póliza de gastos médicos mayores, etc. Es importante mencionar esta parte y no llenamos ni saturamos de texto nuestra presentación. Continuamos. Una vez que nos posicionamos con nuestro prospecto, nos vendemos a la compañía, hacemos la primera pregunta del microcierre, mostramos cuáles son las áreas de nuestro trabajo en las que lo podemos ayudar. Pasamos también a una parte muy importante, la parte confidencial. Luis, quiero que sepas que todo lo que vamos a platicar aquí es 100% confidencial. La información que tú me compartas únicamente la vamos a utilizar para que en algún momento podamos mostrarte cómo nuestro trabajo puede ser de utilidad para ti. Las preguntas que te vamos a hacer a continuación, o las preguntas que te voy a hacer a continuación, son preguntas relacionadas a tu dinámica financiera. Este es el guión que utilizamos al momento de mostrar esta diapositiva del aviso de confidencialidad, y además es positivo que justo en ese momento le dejes el aviso de privacidad a tu prospecto, ya sea impreso o se lo mandes por WhatsApp. Esto le da certeza a tu prospecto. Una vez que le mencionamos este aviso de confidencialidad y le mencionamos las preguntas que te vamos a hacer están enfocadas a tu dinámica financiera, él ya sabe que todo lo que le vas a preguntar después de esto está enfocado a sus finanzas personales. Gastos, ingresos, gastos hormiga, vamos, todo lo relacionado a temas de dinero, créditos, deudas, etc. Cuando nosotros le decimos esto y permanecemos en esta diapositiva, siempre le vamos a hacer la siguiente pregunta. Ya te he mencionado que debemos de hacer sentir importante a tu prospecto. Debemos de hacerlo creer que quien tiene el control en la entrevista es él. Porque en una negociación y sobre todo en este sector de seguros, la gente tiende, o es una tendencia natural en la gente, no solo en seguros sino en cualquier cosa, tener una resistencia inicial a algo que no conoce y sobre todo con alguien que no conoce. Sin embargo, en un proceso de unos cuantos minutos, ya nos posicionamos con él a través de vender a la compañía, mencionarle cuáles son las áreas de nuestro trabajo en las que lo podemos ayudar. Y ya hicimos el primer microcierre, ya nos dijo que sí. Ya le mencionamos cuáles son las 4 áreas de nuestro trabajo, ya le mencionamos el aviso de confidencialidad.
Y cuando le mencionamos el aviso de confidencialidad, pasamos a esta pregunta. Le pedimos permiso al prospecto para hablar y seguimos reafirmando la idea que te mencionaba. Aquí pegado en la cabeza, en la frente, tiene el letrero "Hazme sentir importante". Y le hacemos creer que quien tiene el control de la entrevista es él. Todo es programación neurolingüística. Y debemos de persuadirlo para que nos conteste a cada rato que sí, que sí, que sí. Entonces pasamos la parte de la confidencialidad y le preguntamos: Luis, ¿podemos comenzar? Y nos quedamos callados. Adelante, Marcos, por favor. Estas preguntas de microcierre, porque es otro microcierre, nos permiten irnos posicionando en su mente, en sus emociones, para que al momento que lleguemos con él y hagamos una entrevista, o mejor dicho, propongamos un cierre de negocio, le cueste trabajo decirnos que no. Continuamos. Cuando el prospecto nos dice que sí podemos comenzar con dichas preguntas, vamos a ir sutilmente avanzando en dichas preguntas. Es por eso que en una primera instancia, dentro de nuestra estructura de preguntas, tenemos estas 3. Y ojo, no es necesario que el cliente o que el prospecto nos las responda. Simplemente son preguntas de reflexión, para que poco a poco el cliente traiga a su cabeza, a su mente, la información financiera que realmente nos interesa. Y le decimos: Luis, estas preguntas son de reflexión, no es necesario que me las contestes. ¿Cuánto vales el día de hoy? ¿Cómo calculamos esto? Sumando todo tu patrimonio. Si tienes propiedades, ya sean casas, terrenos, departamentos, edificios. Si eres dueño de una empresa. O si ganas un sueldo, bueno, ¿de cuánto es este sueldo? Y lo multiplicamos por 12 y esto nos da tu ingreso anual. Si inviertes en el mercado bursátil, pues en la compra y la venta de acciones o activos financieros como criptomonedas, o el dinero ahorrado que pudieras tener en el banco, dinero líquido que pudieras tener en el banco. Sumando todo esto, nos da el valor económico que tú tienes el día de hoy. Supongamos 5 millones de pesos, o 10 millones de pesos, o la cantidad que a ti te dé. ¿Habías pensado en esto? Sí, no lo había pensado, o sí, más o menos tengo la idea. Pero no queremos que nos responda, al menos por ahora, el valor económico que él tiene al día de hoy, simplemente que reflexione en esto. Luis, ¿habías pensado cuánto dinero ha pasado por tus manos en los últimos 10 años? Y de la misma manera, por sueldos, comisiones, ventas de algún inmueble que hayas tenido. Reflexiona en esto y además, y esta pregunta no la ponemos aquí para no extender dicha diapositiva, pero es importante memorizarla. ¿Qué has hecho o qué hiciste con este dinero? ¿Cuánto ahorraste? ¿Cuánto invertiste? ¿Cuánto dinero te queda? ¿En qué instrumentos lo inviertes? Podemos agregar las preguntas que queramos, pero el objetivo es empezar a bombardear la mente de nuestro prospecto con preguntas que poco a poco lo están sensibilizando de qué ha hecho con el dinero que ha ganado en los últimos 10 años. Y probablemente, si es alguien que tiene 35 años, 40 años, probablemente ha tenido una vida laboral activa. Si estás con un prospecto que tiene 25 años, bueno, adaptas esta pregunta. Tal vez no han sido 10 años porque tenías 15 hace 10 años, pero ¿cuánto dinero ha pasado por tus manos desde que empezaste a trabajar hasta el día de hoy? Y normalmente la cantidad es relativamente alta. ¿Qué hiciste con este dinero? El objetivo es ir sensibilizando al prospecto y ponerlo contra las cuerdas en el sentido de que se dé cuenta que probablemente no ha hecho nada productivo con su dinero y que incluso posiblemente tenga deudas. Y como último punto, Luis, además es importante para mí mencionarte que según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, o la AMIS, y la Conducef, que es la reguladora de servicios financieros en nuestro país, menciona que de los hombres y mujeres que ahorran activamente, solo el 2.6% están ahorrando para su vejez. Es un dato alarmante,
ya que nos hace ver que si tú permaneces en la estadística de los que no ahorran para su vejez, estarás viviendo una vejez posiblemente en pobreza. Sin embargo, si te conviertes en esta parte del 2.6%, entonces la probabilidad de que sea una vejez con altos recursos es muy, muy probable. Dicho esto, continuamos. Cuando hacemos estas preguntas de reflexión hacia nuestro prospecto, la siguiente diapositiva va enfocada a temas de sensibilización, es decir, explicarle los riesgos y preguntarle acerca de estos riesgos. Sin embargo, cuando terminamos la presentación o la diapositiva de las preguntas de reflexión, es decir, la diapositiva anterior a esta, siempre cerramos con otro microcierre y es preguntarle al prospecto si había pensado en esto, en su valor económico, en el tema de la vejez o del retiro, así como también del dinero que ha pasado por sus manos en los últimos 10 años. Si él no ha pensado en nada de esto, bueno, te lo va a decir. Y si ya había pensado en esto, también te lo va a decir. Lo importante es que a lo largo de la entrevista podamos interactuar de manera directa con nuestro prospecto para que no sea un monólogo, sino sea un diálogo. Y el diálogo, pues, involucra a ambas partes. Una vez que pasamos a esta diapositiva y le preguntamos, ¿habías pensado en esto? Cabe señalar que no es necesario que esto se lo pongamos en una diapositiva al prospecto. Esta es una de las preguntas que debemos de dominar con el objetivo de ir naturalizando y profesionalizando nuestra presentación. Te lo pongo aquí para que lo tengas presente y lo tengas en cuenta de qué pregunta debemos de hacerle al prospecto cuando terminamos las 3 preguntas de reflexión. Continuamos. Bien, cuando pasamos a la diapositiva que te estoy mostrando ahora, le explicamos, antes de hacerle las preguntas, le explicamos los 3 riesgos a los que todos los seres humanos estamos expuestos. Le explicamos el riesgo de sufrir una invalidez total y permanente y tal cual, así es como lo hacemos nosotros en nuestra presentación con nuestro prospecto, ya sea presencial o virtual. Luis, ahora permíteme hablarte de los 3 grandes riesgos a los que todos los seres humanos estamos expuestos. Uno de ellos es sufrir una invalidez total y permanente, que también es conocido o conocida como la muerte económica. Dejamos de generar ingresos, empezamos a hacer una carga financiera para nuestra familia o para quienes se hagan cargo de nosotros. También es conocida como la muerte económica. Otro de los riesgos es llegar a sufrir o a tener una muerte prematura, ya sea por causas naturales o por causas accidentales. Y el tercer riesgo, por muy extraño o paradójico que parezca, es vivir muchos años. ¿Por qué es un riesgo? Bueno, porque cuando tengamos 70, 80 o 90 años, y te menciono estas edades porque la esperanza de vida en nuestro país, en México, ha ido incrementando año con año gracias a los avances, pocos o muchos, que se han tenido en temas de alimentación y medicina. Entonces, es un riesgo porque vamos a seguir necesitando alimentación, vestido, vivienda, transporte, medicamentos, tratamientos médicos. Y para todo esto y otros gastos más necesitamos dinero. Ya sea que dependamos, si no planeamos, vamos a depender de algún gobierno, de alguna pensión raquítica del gobierno. Si tenemos hijos, probablemente dependamos económicamente de ellos o tengamos que seguir trabajando. Y no es que esté mal trabajar, sino que probablemente las fuerzas, las energías, las ganas, la salud ya no sean las mismas que hoy se tienen. Estos son los 3 grandes riesgos, Luis. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué pasaría con tu patrimonio y con tu familia si tú llegas a sufrir una invalidez total y permanente? Y nos quedamos callados. Dejamos que nos responda. Aquí es donde podemos aprovechar a preguntarle, oye, que esto también está en la siguiente diapositiva, pero cuando dominas el método, puedes empezar a indagar en estas preguntas meramente emocionales. ¿Quiénes dependen de ti económicamente? Mi esposa, mis hijos. Ok, ¿qué edad tiene tu esposa? Ella trabaja, genera dinero, se llama fulanita, tiene tal edad, solamente yo trabajo. Ok, Luis.
¿Crees que ella se puede hacer cargo de ti económicamente ante una eventual invalidez total y permanente? ¿Qué edades tienen tus hijos? Esto lo estoy haciendo de una manera un tanto rápida, pero es un momento en el que el prospecto te empieza a responder y tú empiezas a obtener información valiosa. ¿Qué pasaría con tu patrimonio y con tu familia si llegas a fallecer de manera prematura? Y también nos quedamos callados. En este punto del fallecimiento, le podemos mencionar al prospecto lo que normalmente ocurre cuando el generador de recursos, el generador de ingresos, fallece. Y sucede, y es un dato real además, sucede que la familia, para salir de los apuros económicos, para hacer frente a los gastos que implica la dinámica de vida que se tenía antes del fallecimiento, pues deben de vender o de mal vender el patrimonio que se haya forjado. Si se tienen vehículos, se malvenden, se rematan. Si se tienen terrenos, también se rematan. Si se tienen casas, si se tiene empresa, esta se liquida. Muchas cosas que normalmente hace la familia porque no tiene el conocimiento técnico de cómo manejar un negocio, no tiene el conocimiento técnico o el conocimiento profesional para mantener una empresa o para generar el mismo nivel de ingresos que se tenían antes del fallecimiento. Aquí es importante que por tu iniciativa investigues qué datos o qué sucede con una familia cuando el generador de recursos fallece o se invalida. También le preguntamos, ¿cómo te estás preparando para tu retiro? ¿Cómo te estás preparando para esa etapa que sí o sí va a llegar cuando tengas que vivir muchos años? Y posiblemente él te diga, bueno, no lo sé, no me estoy preparando de ninguna manera o con el negocio que tengo, estoy invirtiendo en tales negocios, lo que sea que él te responda. Si él te dice no tengo ni idea, le podemos hacer una pregunta como estas. Luis, ¿tus papás están vivos? Sí, no. ¿Están vivos? Sí. Ok. ¿Qué edades tienen tus padres? Mi papá tiene 80 y tantos, mi mamá tiene 80. Debes de tomar en cuenta esto porque hay un factor genético que nos dice que es muy probable que tú vivas hasta esa edad o incluso un poco más, porque como te mencioné, la esperanza de vida en nuestro país ha ido incrementando año con año. Una vez que obtienes información y ya lo sensibilizaste con respecto a esto, entonces pasamos a las preguntas financieras. Y la estructura del cuestionario de detección de necesidades es tal cual te la estoy mostrando. Una vez que ya rompes el hielo y conoces un poco de él o de ella, pasamos a preguntas de sensibilización, como estas que acabamos de hacer, para posteriormente tener todo el terreno preparado para las preguntas financieras que al final de cuentas son las más importantes de este cuestionario de detección de necesidades. Continuamos. Bien, Luis, ya hemos hablado de los riesgos a los que estamos expuestos como seres humanos. También hemos conocido tu valor económico al día de hoy, haciendo la suma de tu patrimonio completo. Así como también ya tienes una idea del dinero que ha pasado por tus manos en los últimos 10 años. Y además conoces la estadística de cuántas personas, hombres y mujeres, están ahorrando activamente para una etapa que tarde o temprano va a llegar, que es nuestra vejez. Ahora quiero hacerte algunas preguntas muy importantes relacionadas primero a tu familia y posteriormente a tu dinámica financiera. ¿Tienes dependientes económicos? Sí. ¿Quiénes dependen de ti económicamente? Y aquí es importante tomar nota. Mi esposa, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Y hay que anotarlo. ¿Por qué? Te lo explico en un momento. Tus hijos, ¿cómo se llaman y cuáles son sus fechas de nacimiento? Posteriormente que tienes estos datos, ¿alguien depende de ti adicional? ¿Alguien más depende de ti económicamente? No. Ok. Bien. ¿A cuánto asciende el gasto personal o familiar cada mes? Te ayudo. Vamos a sumar el gasto aproximado de gasolina, renta o hipoteca, luz, internet, agua,
despensa, salidas con familia o en familia fines de semana, colegiaturas si es que es el caso. Todo esto lo vamos a sumar. Aproximadamente cuánto nos da. Y también tomamos nota. ¿A cuánto asciende el promedio de ingreso mensual? También tomamos nota. Te ayudo. Pueden ser comisiones, puede ser el sueldo, puede ser rentas, pueden ser réditos de inversión que tengas en bolsa, etc. También lo anotamos. ¿Ahorras actualmente o cuánto puedes ahorrar al mes o al año sin que afecte tu dinámica de gastos mensuales? Tanto. Ojo, muy importante. Esta pregunta de cuánto puedes ahorrar al mes o al año, ese es el compromiso monetario. No se lo hemos mencionado todavía, pero ya tenemos dicho dato y por eso no lo colocamos al último de las preguntas. Lo colocamos, puede ser incluso un poquito antes, o lo colocamos justo después de que conocemos sus gastos, sus ingresos y cuánto puede ahorrar. Incluso este orden de preguntas nos permiten ir poco a poco avanzando en este proceso. Si nosotros preguntamos primero el nivel de ingreso, esto puede ser incluso tomado o sentirse un tanto agresivo. Pero si le preguntamos primero un dato concreto, ¿a cuánto asciende tu gasto familiar? Este podría ser incluso más realista que el ingreso. Y por eso en un momento te explico bien el dato del gasto familiar mensual. Primero pasamos a los gastos, luego los ingresos. Nosotros ya tenemos una idea de cuánto puede ser lo que él ahorre, tomando en cuenta la ley o la regla del 10% del ingreso anual, y se lo podemos mencionar. Porque cuando le preguntemos cuánto puedes ahorrar al año, posiblemente él te diga, y este es un tema que debes de aprender a manejar. Bueno, ¿cuánto me sugieres? Tú eres el experto. Dicen los que saben que al menos sea el 10% de tu ingreso anual. Si tu ingreso actualmente es de 50,000 pesos, estamos hablando de que al año ganas 600,000 pesos. El 10% de este ingreso son 60,000 pesos. ¿Es una buena cantidad para ti? ¿Cómo la escuchas? Y dejamos que él nos conteste. La escucho bien, se me hace elevada, podemos ajustarla. Pero ya tenemos una idea del compromiso monetario. ¿Cuentas con algún tipo de póliza de seguro? Aquí pueden ser seguros de vida, planes de ahorro, pueden ser pólizas de gastos médicos mayores, etc. Te mencionaba lo de los gastos. Es muy importante que cuando pasemos a la diapositiva de nuevamente preguntarle el orden de sus prioridades, ahí es donde profundizaremos con el tema de los gastos, ya que nos dijo que su esposa posiblemente no trabaja o el nivel de ingresos que ella tiene no permitiría que se siga manteniendo el mismo nivel de vida que si él llega a faltar. Por eso es importante entender esta estructura de preguntas y date cuenta, son 5 preguntas que en esencia nos dan toda la información que necesitamos para hacer una propuesta simple, profesional y buscar el cierre. Esto normalmente en un lapso de 20 minutos ya obtenemos esta información. Pero quiero que te des cuenta de la estructura que hemos seguido. Romper el hielo, presentarte, vender a la compañía, mostrarle las áreas en nuestro trabajo en las que lo podemos ayudar, el aviso de confidencialidad, las preguntas de reflexión, las preguntas de sensibilización y posteriormente las preguntas financieras. Y en esta etapa, que es la más importante para nosotros como asesores, es donde también tomamos nota de todo lo que él nos diga e incluso nos podemos fijar de sus gestos, de su manera de sentarse, de las objeciones o resistencias físicas que pudiera presentar al momento de dar la información, porque también puede pasar que el cliente o el prospecto, como decimos en el deporte, blofee, es decir, te diga cantidades de sus ingresos muy superiores o muy por arriba de lo que él realmente genera. Y no está mal, al final es entender que él como prospecto también tiene mecanismos de defensa que le impiden o que no le permiten decirte la verdad por temor, un temor natural de que la información que se está compartiendo ahí no se quede ahí.
Si lo detectas, no pasa nada. Tú continúa con tu trabajo, con tu labor, para que tu ética hable por ti mismo. Una vez que tenemos esta información de las preguntas relacionadas a su dinámica financiera, entonces podemos empezar a pensar qué podríamos ofrecerle. Supongamos que es alguien que te dice que gasta 30,000 pesos al mes y que gana 50,000 pesos al mes, más bonos que a lo largo del año la empresa para la cual él trabaja le da por rendimiento o por desempeño. Quédate con ese dato. Continuamos. Cuando empezamos con las preguntas de familiares de la diapositiva anterior, si el prospecto te menciona que tiene hijos pequeños, preferentemente menores a 10 años, si son mayores a 10 años, también podemos ayudarlo a ahorrar a través de ellos o en favor de ellos, pero lo ideal es que sean menores de 10 años para que el lapso de ahorro sea mayor y el costo del seguro obviamente disminuya. Pero vamos a suponer este ejemplo de caso de alguien que tiene hijos pequeños, uno de 5 y uno de 3. En el momento que tú le haces la pregunta, ¿tienes dependientes económicos? ¿Quiénes son? Te va a decir su esposa y mis hijos. ¿Qué edades tienen? ¿Y cuáles son sus fechas de nacimiento? Cuando tienes esta información y ves o detectas que uno tiene 5 y el otro tiene 3, le puedes preguntar ahí mismo, ¿cómo te estás preparando para sus estudios universitarios? ¿Sabías que en México el costo de una carrera profesional en una universidad privada no baja de los 10,000 pesos al mes? Adicionalmente debemos de tomar en cuenta inscripciones, transporte, si es en otra ciudad, la renta de una casa o de un departamento, alimentación, etcétera. ¿Habías pensado en esto? No, no había pensado en esto. Ok, y tomamos nota de esto. Cuando le hablamos del retiro, ¿cómo te estás preparando para tu retiro? Y esto lo hacemos cuando le hablamos del riesgo de vivir muchos años. También es importante que no pongamos estas preguntas en la presentación para no hacerla tan extensa. Esta es la parte en la que debemos de naturalizar mucho nuestro diálogo, para que en el momento que estemos en las diferentes etapas que sí queremos que vea nuestro prospecto, sepamos que vamos a preguntar. ¿Cuánto te gustaría recibir mes a mes en la etapa de tu retiro? Y esta pregunta la ponemos para que él sea el que te diga cuánto quiere recibir en su jubilación o en su retiro. 30,000 pesos al mes. En base a eso, podemos hacerle una propuesta también. Sin embargo, muchas veces el dinero que los prospectos quieren recibir para la edad de su retiro, cuando lo trasladamos a la realidad de su nivel de ingresos, muchas veces no alcanza. Porque a lo mejor si es alguien que tiene 40 años y quiere recibir 30,000 pesos al mes cuando llega de sus 65 en adelante, deba de ahorrar al menos, voy a inventar el número porque en este momento no tengo el dato, al menos debe de ahorrar 100,000 pesos al año. Y él solamente gana 40,000 o 50,000 pesos al mes. Es poco probable que él pueda disponer de esa cantidad de dinero. Puede ser que en un punto de inicio lo pueda soportar, pero recuerda que nuestro trabajo es a largo plazo. Y en el largo plazo es poco probable que él pueda sostener, por el factor de la inflación, él pueda sostener este tamaño de póliza. Pero es bueno tener este dato, porque nos va a permitir saber cuál es el ideal. Oye, mira, lo ideal es que ahorres al menos 100,000 pesos al año, pero según lo que me mencionas, en tus posibilidades actuales está ahorrar 50,000 pesos al año y estas son las propuestas que tengo para ti. La ideal y la que podemos iniciar en este momento. Por eso es importante que domines esta parte y que no es necesario que le preguntes en ese momento, o mejor dicho, no es necesario que pongas en tu presentación estas preguntas que estás viendo aquí. Vamos a continuar. Bien, estamos llegando a la etapa final de nuestra presentación y vamos a hacer una recapitulación de esta primera entrevista. Llegas con tu prospecto, te presentas con él, haces el rapport, rompimiento de hielo y le pides permiso para iniciar. Posteriormente a esto, estamos hablando de vender a la compañía
Y empezamos con la primera pregunta del microcierre. Si él se siente con la confianza de que una persona con estas características y una empresa con estas características puedan trabajar para él. Posteriormente a esto, le hablamos de las áreas en las que nuestro trabajo puede ayudarlo a él en su planeación financiera. Después hablamos de la confidencialidad y de que la información que él nos va a compartir se va a quedar en la entrevista y que va a ser utilizada únicamente para que en algún punto podamos hacer una propuesta ideal para él. Y cuando pasamos a esta parte del aviso de confidencialidad, le preguntamos, una vez que le explicamos, le preguntamos, ¿podemos comenzar? Cuando él te diga que sí, a lo largo del resto de la entrevista, no puedes pedirle permiso ni disculpas por las preguntas que le vas a realizar, porque él ya te dijo que sí. Ya le dijiste que son preguntas financieras las que les vas a hacer. Y por financieras, ¿qué entiendes? Ingresos, gastos, deudas, créditos, pagos, todo lo que implica el tema financiero, inversión, patrimonio. Cuando empezamos, para no entrar de manera agresiva con estas preguntas, empezamos a romper un poquito el hielo de dichas preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Con preguntas de reflexión que no necesariamente nos tiene que responder nuestro prospecto. La primera de ellas, el valor económico del prospecto hoy. Otra, el dinero que ha pasado por sus manos en los últimos 10 años. Y otra, como dato importante, del porcentaje de personas que ahorran activamente en nuestro país para su retiro. Adicionalmente, después de estas preguntas de reflexión, entonces le hacemos la pregunta que no debemos de poner en la presentación, pero que debemos de dominar, es si había pensado en esto. Es importante que él es así nos la responda. Sí, no lo había pensado, está muy interesante, lo que sea que te responda. Posteriormente pasamos a las 3 preguntas de sensibilización. Antes de hacerlas, le explicamos los 3 grandes riesgos. Una vez que se los explicamos, le hacemos las preguntas de qué pasaría con tu patrimonio si tú, y están los 3 riesgos explicados. Cuando hablamos de vivir muchos años, le podemos preguntar ahí, hablando de este tema, ¿te estás preparando para tu retiro? ¿Cómo te estás preparando para tu retiro? ¿Cómo quieres vivir tu vejez? ¿Cuánto te gustaría recibir a partir de tus 65 años de edad? Y dejamos que él nos responda. Adicionalmente, posteriormente seguimos con las preguntas financieras. Sus dependientes económicos, su nivel de gastos, su nivel de ingresos, cuánto puede ahorrar año con año, si cuenta con algún tipo de póliza. Si tiene hijos pequeños, le hacemos las preguntas de los hijos pequeños. Ahora, ¿por qué es importante entender toda esta estructura? Porque es lo que nos permite hacer una propuesta acorde a las necesidades. Y más aún, todo esto, cuando lo dominamos, no nos toma más de 30 minutos. El llegar hasta este punto debe de tomarnos de entre 20 y 22 minutos desde que entramos a la llamada o a la cita hasta este punto de los beneficios de ahorrar con una compañía aseguradora. ¿Por qué le mostramos esta diapositiva? Porque estamos ya entrando a la etapa final y es importante que él entienda los beneficios que tiene ahorrar en una compañía aseguradora, porque posiblemente ahorre solo en el banco, en alguna tanda, etc. Entonces le explicamos, Luis, permítame explicarte los beneficios que tiene ahorrar dentro de una compañía aseguradora. Uno de ellos, como ya te lo expliqué, es que vas a tener un seguro por invalidez total y permanente. Ya te expliqué lo que es esto. Esta invalidez tú la puedes cobrar en caso que se sufra, o en caso que se viva, o en caso que suceda. Tú la puedes cobrar en una sola exhibición o a través de un fideicomiso, que no es más que la compañía administra el dinero y mes a mes te paga una renta mensual hasta que se agote la suma asegurada. Adicionalmente, si se llega a vivir esto, la compañía seguirá haciendo el ahorro por ti, pero esta cobertura se la explicaremos en la segunda entrevista. El seguro de vida por fallecimiento natural o accidental. También, tus beneficiarios los pueden cobrar en una sola exhibición
o a través de un fideicomiso, utilizar este instrumento para que la compañía administre el dinero y mes a mes a tus beneficiarios les pasen el dinero que corresponda y que queda sentado en el contrato. Otro de los beneficios de ahorrar en una compañía aseguradora es que si lo necesitas, podemos deducir impuestos para que tu carga fiscal a lo largo del año disminuya y puedas incluso obtener una devolución por parte de Hacienda, y esto hace que el beneficio incremente porque además del ahorro que estás haciendo para tu retiro, Hacienda te está devolviendo un porcentaje de dicho ahorro año con año. Adicionalmente, los rendimientos, el dinero que se va acumulando dentro de la compañía genera rendimientos. Al finalizar el plazo que se pacte, la compañía te entrega lo que ahorraste más los rendimientos que se generaron, y esto puede ser cobrado en una sola exhibición por ti o a través de una renta vitalicia, es decir, que si lo proyectamos para tu retiro, de tus 65 años hasta los 99 años de edad, que es lo que se llama muerte técnica, lo vas a poder cobrar. O en una renta mensual. Una renta mensual es un monto de dinero que tú fijas y que la compañía te va a ir entregando mes a mes, trimestre a trimestre, semestre a semestre, como tú quieras, hasta que se agote el dinero que hayas acumulado dentro de dicho plan. ¿Tienes alguna duda? No, ninguna. Continuamos. Ok. Luis, como te comentaba al principio, estas son las 4 áreas en las que mi trabajo puede ayudarte. En base a lo que hemos platicado desde que iniciamos esta charla, de la cual te vuelvo a agradecer, hemos visto los diferentes proyectos personales que tienes. Me mencionas que tienes 2 hijos pequeños, uno de 3 y uno de 5, y que no habías pensado en algo que te permita tener seguridad para cuando ellos lleguen a la edad universitaria. Adicionalmente, me dijiste también que tu nivel de gasto, y ojo, es lo que te decía hace un rato. Adicionalmente, me dijiste que tu nivel de gasto personal, familiar, asciende a los 30,000 pesos mensuales. Si tú llegas a faltar, debemos de proteger dicho ingreso al menos por 5 años, para que Dios no lo quiera, si se presenta el fallecimiento prematuro o la invalidez, tu familia siga recibiendo mes a mes estos 30,000 pesos mensuales. Y esto lo podemos hacer a través de la protección de tu patrimonio, y seleccionamos o le mostramos el botón o el icono de protección. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Tu nivel de ingreso mensual son 30,000 pesos al mes. Si lo multiplicamos por 12, son 360,000 pesos al año. Estos 360,000 pesos al año debemos de protegerlos al menos por los próximos 5 años. ¿Por qué? Dicen los tanatólogos que es el tiempo en el que la familia de alguien que falleció puede nuevamente reponerse emocionalmente y económicamente de la falta de un ser querido. Y por eso debemos de protegerlo al menos por los próximos 5 años. Si esto lo calculamos, debemos de multiplicar 360,000 pesos al año por los próximos 5 años, y esto nos da 1,800,000. Esta es la suma asegurada que tú necesitas tener para proteger tu ingreso familiar ante un posible fallecimiento o una invalidez total y permanente. Además, me mencionaste también que todavía no has pensado en nada para tu retiro y que te gustaría al menos recibir 35,000 pesos al mes a partir de tus 65 años de edad, y me comentaste que el área de la salud, el área de gastos médicos mayores, al menos por ahora no es relevante para ti. Bueno, una vez que hacemos esta breve recapitulación, Luis, me gustaría preguntarte, ¿cuál de estas 4 áreas, en un orden de prioridades, es primordial para ti? Y dejamos que él nos responda. No, pues me llama la atención la protección de mi patrimonio, me llama la atención la educación para mis hijos, luego mi retiro, luego la protección y luego la salud. Aquí ya tenemos esto. Ok, gracias Luis, y estoy tomando nota de esto. Bien, hace un momento sacamos o te preguntaba cuánto puedes ahorrar año con año y nos dio la cantidad de 60,000 pesos al año. Para el cumplimiento de estos proyectos, Luis,
¿Estos 60,000 pesos al año es una buena cantidad para ti? ¿Puedes hacerlo? Sí, no, preferiría, o por cuánto puedes hacerlo. Si él te dice que no, ¿cuál es la cantidad con la que tú te sientes cómodo? Yo puedo 40,000 pesos al año. Ok, siempre procura, y este es un paréntesis, siempre procura que las aportaciones se mencionen anuales. Hoy por hoy, cualquier anuncio que tú ves en redes sociales, con 2,000 pesos al mes vas a ser millonario, y ya esto hasta los mismos prospectos lo saben. Pero ya en la cita, ya en la entrevista uno a uno, nos interesa que el pago sea anual. Y no solamente por la comisión que se cobra como agente, sino porque estadísticamente hablando, la cantidad de pólizas que se cancelan cuando son pagos anuales desciende drásticamente en comparación de las pólizas que se pagan mensuales. ¿Y qué nos interesa a nosotros como agentes? En el largo plazo, tener una cartera sana, tener una cartera que nuestros clientes la estén pagando año con año, porque esto nos permite tener un buen nivel de ingresos, nos permite ganar bonos de conservación de cartera, nos permite seguir incrementando nuestras probabilidades de venta. Caso contrario, que si pagamos o cerramos puras pólizas mensuales, en menos de un año estas se van a cancelar sí o sí, porque el cliente no depositó fondos, porque el cliente venció el plástico del cliente, no transfirió, no tenía dinero, no pudo pasar al banco, la razón que sea. Por eso es mejor el pago anual o incluso semestral. Incluso que averigües, y yo lo hago así, aunque no haya promoción, dar meses sin intereses. El primer año, 12 meses sin intereses. Aunque yo absorba un pedacito de la comisión. No importa, porque ya está cubierta la anualidad de la póliza. Dejamos que él ponga el presupuesto y esta es la obtención del compromiso monetario. Y con esto concluimos la primera etapa del ciclo de venta profesional o el proceso de venta profesional, que es obtener el compromiso monetario. ¿Por qué? Vamos a recapitular. Tenemos a nuestros prospectos, hacemos nuestras llamadas para agendar citas en condiciones favorables, tenemos esta cita con el prospecto, que es lo que está sucediendo ahorita, en la cual nos vendemos a la compañía, lo ayudamos a detectar una necesidad para vender el servicio. Esta es la segunda etapa. ¿Y el servicio cuál es? Te lo acaba de decir el prospecto. Quiero ahorrar primero para mi retiro, para mis hijos y para la protección de mi patrimonio. Aquí ya le ayudamos a detectar una necesidad a través de las preguntas que le hicimos y después él mismo nos menciona que el servicio que quiere adquirir es un plan de retiro. Después de esto, obtenemos el compromiso monetario que nos acaba de decir el cliente, que puede ahorrar 40,000 pesos al año. Esto también es muy, muy importante. Y con esto concluimos la primera etapa del proceso de venta profesional. Antes de retirarnos de la entrevista, le agradecemos nuevamente a Luis. Luis, gracias por la información que me has compartido. Hoy yo me voy a dirigir para mi oficina para evaluar de la mejor manera qué estrategia de ahorro y de protección es la que más se adapta a tus necesidades y cuál es la que mejor o la que más te convenga. Lo que te quiero preguntar ahora, Luis, hoy estamos, por ejemplo, hoy estamos a lunes, son las 12 del día. ¿Te parece bien que nos veamos el jueves a la misma hora, a las 10 de la mañana? ¿Te parece que sea el jueves a las 11 de la mañana? ¿O prefieres que sea el viernes a las 3 de la tarde? No dejes que pase más de una semana. Si la cita se presenta o se presta para que en ese momento hagas la propuesta y busques el cierre, hazlo. Pero si vas iniciando y todavía no dominas la metodología al 100%, el cotizador, etc., entonces divídela en dos. Pero no dejes que el lapso sea mayor a una semana, porque todo lo que acaba de ocurrir es que has despertado necesidades y emociones y pensamientos en tu prospecto que no tenía hasta antes de conocerte, o que sí los tenía no eran tan remarcados o profundos como a estas alturas. Y si dejamos que pase más de una semana, posiblemente estas emociones, como es natural, se enfríen, disminuyan y ya no continúe con el proceso. Y dejamos que él nos diga, bueno, está bien, el viernes a las 10 de la mañana. Ok, y lo anotas en tu agenda. ¿Tienes alguna pregunta, Luis? No, ninguna.
Perfecto. Entonces, no me queda más que agradecerte por tu tiempo y nos vemos el viernes a las 10 de la mañana. Importante, si tú llevas una agenda física todavía, que a mí en lo personal me gusta hasta la fecha, en ese momento debes de tenerla a la mano en la entrevista personal con tu prospecto y lo anotas. Y si es posible, en ese momento le pides el correo electrónico a tu prospecto. Si estás en una videollamada, ya tienes el correo electrónico del prospecto. Por lo mismo, puedes etiquetarlo en tu calendario de Google para la entrevista de las 10 de la mañana del día viernes. Si es física, lo anotas, lo etiquetas en el calendario de Google para que le llegue el recordatorio de dicha entrevista y no le mandes un mensaje el jueves, por ejemplo. Oye, solamente te escribo para preguntarte si siempre nos vamos a ver mañana. No le mandes ningún mensaje. Tú preséntate a la entrevista, preséntate a la cita. Ya agendaste, ya agendaron. La formalidad es muy, muy importante de tu parte y también de parte de tu prospecto. Puede ser que no se presente y en ese lapso de tolerancia le puedas entonces mandar un mensaje para preguntarle si se va a conectar a dicha llamada. En el caso de una entrevista presencial, acude a su oficina nuevamente y si es con su asistente o si es de manera directa con él, bueno, te quedas en la sala de espera de su oficina para que él te reciba, o mejor dicho, que él sepa que estás ahí y te reciba. Déjame tus comentarios de qué te ha parecido este proceso de venta profesional hasta la etapa en la que nos encontramos. La siguiente o los siguientes videos van a estar muy enfocados a técnicas de cierre. También estaremos mandando o subiendo otro video por aquí de las 10 preguntas a las que los prospectos no pueden decir que no. Cualquier duda y comentario puedes ponerlo en la descripción del video y continuamos.